Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Pues bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Son las 8 de la mañana con 35 minutos y vamos con una entrevista. Hoy nos acompaña un escritor joven, Cuauhtémoc Castro, a quien le damos la bienvenida en esta mañana y justamente nos va a contar sobre las obras que ha escrito, 2 obras que hoy nos va a presentar y pues le damos la bienvenida. Ya nos contará de qué tratan estas obras. Buenos días, Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estoy muy emocionado de estar aquí. Me encuentro bien, gracias a Dios, y un gusto de poder compartir mis libros con todo el público. 2 libros ya llevas publicados. Sí, así es. Me dices que prácticamente uno comenzó como un hobby al mismo tiempo que estabas tú estudiando. ¿Por qué, cómo comienzas tú a escribir? ¿Por qué tomas esta actividad de la escritura? Realmente fue por una invitación de un amigo en la preparatoria, en el último año de prepa, donde comenzamos a escribir un blog entre varios compañeros, entre ellos una profesora que quiero mucho, le mando un saludo, se llama Vania Tobilla. Y en ese blog empezó este primer libro, La encarnación de Medusa, donde yo quería crear mi propio mundo mágico y retomar mi mito favorito, que es el de Medusa, el poder ingresar todos sus elementos y reinventarla, porque ya leyendo un poco más a fondo el mito de Medusa, pues se me hace un poco injusto, ¿no? Entonces este libro recrea un poco todo ese ícono y lo transformé en algo diferente, en algo nuevo. Mis 2 novelas están dirigidas a un público juvenil. Realmente fue por un hobby el primer libro, me tardé 6 años en escribirlo y después 4 años sin poder publicarlo, en que me animé. Después unos amigos, unas personas me dijeron, deberías publicarlo porque es una historia muy buena. Entonces fue así como que me lancé en publicarlo. Y después nació Flash Ecléctico, que es mi reciente obra, la publiqué el año pasado. Por eso de mayo, y me tardé un año en escribirla, fue un poco más rápido, pero todo fue a consecuencia de muchas vivencias a lo largo de mi vida, sino también de compañeros, familiares, amigos que fueron nutriendo este libro. El de Flash Ecléctico también es una novela juvenil de fantasía, que se trata de una chica que se convierte en su propio superhéroe, ¿no? El sentirse poderosa y poder dar un cambio positivo a su vida y empieza a motivar a mucho más personas a seguir su ejemplo. De hecho, lo ambiento en la Ciudad de México, que es como una ciudad a veces un poco caótica, llena de muchas influencias, y a veces uno tiene que pensar que es un superhéroe dentro de esta ciudad, ¿no? Cuidarse de que no te asalten, de conseguir trabajo, de no morir, de la depresión, de las deudas. Entonces ella ve ese tipo de cosas como ser un superhéroe. Ahora, ¿cómo empiezas tú con la escritura? Es decir, antes de este taller, me imagino que debe de haber primero un proceso para aprender a escribir. O sea, no es fácil escribir, ¿no? Cualquiera escribe, y aparte también tienes que tener, me imagino, un proceso de lectura también anterior. Es decir, ¿tú desde qué edad empiezas con la lectura, con la escritura? ¿Cómo es todo este proceso hasta llegar ya a ser tú un escritor? Pues siempre en mi familia hubo libros, empezando con las enciclopedias, siempre fue algo muy científico. De hecho fue muy divertido aprender, ¿no? Desde el cuerpo humano, la naturaleza, la química, ¿no? Y eran como libros infantiles, ¿no? Entonces, porque venían ilustrados, ¿no? Entonces llevo un poco de eso conmigo. De hecho me gusta mucho investigar. Entonces así es como nacen estos 2 libros. Tuve que investigar sobre criaturas mágicas, sobre cómo es navegar en un barco, sobre mitos, leyendas. El segundo libro tuve que investigar un poco sobre psicología, sobre moda, sobre música. Entonces fue así como voy construyendo pues mis libros, también a base de mucha observación, de escuchar a las personas, también leer. Mis autores favoritos es Miguel de Cervantes, Mary Shelley. Entonces son este tipo de autores que siempre dan un giro de tuerca a todas sus tramas, ¿no? Donde muestran algo diferente, y yo quería mostrar algo así, una lectura diferente, historias novedosas, juveniles, un poquito más abiertas de mente, a lo mejor hablar sobre muchos temas más que son tabús. También pues inicié escribiendo cuentos en la secundaria, en toda mi trayectoria escolar,
pues siempre me gustó escribir cuentos, cómics. Empecé también mucho con cómics, que es mucho, va mucho de la mano con la ilustración. Entonces fue así como me fue más fácil empezar a escribir, detallar las tramas, incluso los personajes. Los personajes primero los dibujo y después voy trazando, voy describiendo su historia y cómo se van entrelazando. Cuéntanos un poco sobre la historia, la primera que escribes, justamente la encarnación de la Medusa. ¿Qué trata esta obra? ¿Cuál es la trama que vas desarrollando? Se trata de que es como un mundo alterno donde Medusa representa la oscuridad de la humanidad. Entonces, hace 100 años que degollaron a Medusa porque creían que ella era el terror de todos los humanos, y después de su muerte la humanidad tiene un renacimiento, ¿no? Y prospera, pero hay alguien que quiere reencarnarla para sus fines, para sus propios intereses. Entonces hay un gremio que se llama el Gremio de Diab, conformado por 9 guerreros que intentan impedir que reencarne Medusa. Entonces, a lo largo de su trayectoria tienen que reunir varios elementos para que Medusa reencarne. Entonces, el trabajo del gremio es impedir que su enemigo reúna todos los elementos. Ahora, imagino que esta historia de fantasía es mucho de tu generación, ¿no? Porque vimos muchas películas, cuentos, libros, historias, novelas, justamente en todo este ámbito de fantasía, ¿no? Sí, de hecho es mucho por los videojuegos, porque crecí con mi familia, con mis primos jugando videojuegos de fantasía, de estrategia de guerra. Entonces era como, tengo que poner un poco de eso, que es un poco personal en esto, ¿no? Y cómo nos divertíamos y se hace un bonito vínculo. De hecho, en el gremio hay ciertos personajes que podrían representar a mis amigos o a mis primos, ¿no? Porque así hacíamos nuestras estrategias, ¿no? Tú cubres de este lado, y ahora tú me ayudas, y ahora tú creas esto. Entonces fue como algo familiar poder construir este libro, y realmente me divertí mucho haciendo este libro, porque incluso hay acertijos en los nombres de los personajes, en los nombres de los lugares que creo, y incluso en ciertas criaturas también. Oye, Fidel, ¿y cómo se da el proceso ya para publicarlo? Imagino que después de que ya tienes la historia, tienes que revisarla, tienes que pues justamente hacer todo un trabajo de edición y después ya de publicación. ¿Cómo se da todo este proceso? Pues primero es animarse, pensar que tu obra es buena, y pensando que si tú te esmeraste y piensas que es buena, pues ya es el paso más importante para poder publicarlo. Y ya después es revisarla. El primer libro se tuvo que revisar como 10 veces, ¿no? Porque tanto se te pudo haber ido una coma, a lo mejor pudiste haber cambiado la redacción, porque incluso después de que hayas terminado la obra puede que se te ocurran más cosas, ¿no? Y dices, cierto, se me olvidó meter este pequeño dato aquí, ¿no? O esta introducción, o a lo mejor una frase, y puede cambiar totalmente toda la trama de la historia, ¿no? Incluso un tú por un su, pues cambia todo, ¿no? Entonces era así como ser muy cuidadoso con eso, porque en el primer libro hay como muchos secretos, ¿no? Así como que ya después de que vas en el final dices, con razón dijo esto en el primer capítulo. Entonces ese era el chiste del primer libro. Ahora, ¿cómo lo publicas? ¿Quién te lo publica este libro? El primero fue Ediciones Libres, así se llama la editorial o el sello con el que se publica. Son de Oaxaca, y ellos fueron los que me hicieron todo el trabajo de maquetación y la corrección de estilo. ¿Cómo se ha recibido al público este libro? ¿Qué te han dicho? ¿Qué comentarios has recibido sobre esto? De hecho, una compañerita, porque estoy en un club de lectura en la Corte Teatral aquí en Querétaro, una compañerita llamada Valeria me dijo que era uno de los libros más interesantes que había leído, porque pudo descifrar todos los acertijos o todos los secretos divertidos que había puesto durante todo el libro. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Cuéntanos. Este libro se puede conseguir en Amazon, y también se puede conseguir en las librerías locales de aquí de Querétaro. Ahora, sobre tu segundo libro, ¿cuál es el proceso de construirlo? Y cuéntanos un poco sobre el tema que se está tocando en este libro. En este libro pues se abordan muchos temas actuales.
Por ejemplo, la ansiedad, la depresión, las deudas, la corrupción, el feminismo, la homofobia, la transfobia, un montón de temas que los jóvenes tenemos que lidiar con ellos, incluso también con el desempleo, con ese sentimiento también de frustración o de no poder avanzar en un ámbito ya sea personal o laboral. Lo trato en este libro. Surgió por la inspiración de muchas experiencias de vida con compañeros, familiares, que van reflejadas en este libro. De hecho, el libro va dedicado a 3 maestras de vida, en el cual pues narro un poco, retrato un poco la historia de ellas y cómo salieron adelante, ¿no? Fue un año de escribirlo, de poderlo escribir. Fue un poco duro porque toco temas muy sensibles en este libro. Entonces, el objetivo de este libro es para los jóvenes que no se sientan solos, todos pasamos por situaciones difíciles, y también para generaciones mayores como a lo mejor mis padres o todavía un poco más cercanas como de 40 o más, que ya tienen hijos y no comprenden por qué están ansiosos, por qué tienen depresión o por qué me hablas sobre estos temas que no me gusta hablar. Entonces, puede que leyendo este libro comprendan un poco, ¿no? Porque lo que me han dicho ya personas adultas, maestros, profesores, padres de familia, es que dicen, yo no sabía, han cambiado muchas cosas de mi generación a la de ustedes, ¿no? Ustedes hablan de drogas muy normalmente, de sexo muy normalmente, entonces, o temas muy liberales que a veces asustan o abruman, y entonces dicen, bueno, si yo me siento así, ¿cómo se sentirá mi hijo? ¿Cuál ha sido lo más difícil justamente de escribir este libro? ¿Qué retos encontraste? Sobre todo escribir a los villanos o los antihéroes de este libro, porque el superhéroe puede que yo sea el superhéroe, ¿no? En esta vida, ¿no? Entonces, para mí fue muy fácil retratarlos, pero lo complicado fue retratar a los antihéroes, ¿no? El justificar sus acciones, el por qué actúan de esa manera, ¿no? Entonces, de hecho, es lo que le da sabor a todo este libro, el clímax, ¿no? De cómo la Ciudad de México se convierte en un total caos, en una guerra de todos contra todos, y eso fue lo complicado, y luego resolver todo eso, ¿no? Cómo, bueno, ya está la parte interesante ahora, cómo lo resuelvo, ¿no? Cómo doy un final a esto. Ahora, ¿sigues tú escribiendo? ¿Estás preparando tú algún otro libro, otro escrito? ¿A qué te estás dedicando ahorita como escritor? Estoy escribiendo un tercer libro, también va a ser más de fantasía, pero también mucho aunado con la parte psicológica, con los sentimientos. Y tengo otros proyectos, tengo pensado escribir como unos 10 libros, y más o menos todos son de fantasía, pero tocando diferentes temas. Perfecto, Cuauhtémoc, pues muchas gracias por compartirnos esto. También este libro lo puedes conseguir en Amazon, ¿dónde se puede tener? Tiene un poquito más de canales de difusión, está en Amazon, en Gandhi, en Busca Libre, Mercado Libre, también está en la plataforma de EMSI, Escritores Mexicanos Independientes, y también en librerías locales, en la Corte Teatral, en Culturi, en el Desvelo Café, en varias librerías locales de aquí. ¿Y ahora dónde se te puede contactar? ¿Tienes redes sociales? Sí, yo me hago nombrar como Necedad, o sí, el escritor de la necedad. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y también en Spotify, porque en el segundo libro tiene una playlist donde pueden escuchar la playlist y ir leyendo a la mano. Perfecto, pues muchas gracias, Cuauhtémoc, gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos tus obras, y estaremos pendientes, por supuesto, de qué más publicas. Gracias. Gracias a ustedes, y mando un saludo a todo el público. Muchas gracias, gracias a ti, Cuauhtémoc.